Nunca imaginé que una limpiadora cambiaría el rumbo de un millonario en pánico. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El sonido del cristal rompiéndose resonaba en mis oídos, un eco que parecía burlarse de mí. Me encontraba ahí, en mi enorme mansión, rodeado de riquezas que nunca habían traído más que soledad. Era una tarde oscura y tormentosa. La lluvia golpeaba los ventanales con fuerza, como si la naturaleza misma supiera que las cosas no eran lo que parecían. Mi vida era como ese tormentón, caótica, hidráulica, llena de sombras. Aunque desde fuera todo lucía perfecto, en mi interior ardía un fuego de desesperación. La culpa me consumía. Mi nombre era conocido en las revistas, un empresario en la cima del mundo. Pero en mi corazón solo había vacío. La limpiadora llegó sin previo aviso. Una mujer de aspecto sencillo, de cabello desordenado y unas manos ásperas que hablaban de sacrificio. «Buenos días», dijo con una voz apenas audible, mientras atravesaba el umbral. Atormentado, solo podía pensar en cómo iba a darme la vuelta y salir corriendo. Pero la necesidad me ató al suelo. Tenía que enfrentar la verdad. Mis negocios, mis decisiones, me estaban llevando al borde del abismo. Cada vez que la miraba, algo en mí se inquietaba, una chispa que me obligaba a querer compartir mis secretos. A medida que pasaban las horas, vi a la limpiadora concentrarse en cada rincón de mi casa, ignorando mi mirada vacía. De pronto, escuché un susurro. «Algo no está bien aquí, ¿verdad?». Miró hacia mí, y por primera vez sentí que alguien veía más allá de mi fortuna. La punzada de verdad la siguió, dolor, sufrimiento. Me pregunté si realmente lo veía. Desesperado, decidí abrirle mi corazón. ¿Quién iba a escuchar a un millonario en pánico? La confesión brotó como un grito ahogado. Hablé de mi pérdida, del amor destrozado, de la sombra que me seguía. Ella solo escuchaba, una lágrima asomándose en su ojo. Su silencio era un consuelo, pero también un recordatorio punzante de lo que había perdido. Era como si las gotas de lluvia afiladas golpearan también mi alma. Cuando finalmente la oscuridad se adueñó de la habitación, un grito desgarrador me hizo saltar. Un mensaje. Una carta que llegaba justo a tiempo, en medio de la tormenta. Pero antes de que pudiera leerla, la limpiadora me miró con una seriedad inquietante. «Lo que descubras podría cambiarlo todo». Lo dijo tan bajo que casi no lo escuché. Un escalofrío recorrió mi espalda, y así, en medio del caos, ahí estábamos, un millonario al borde del colapso y una limpiadora con el poder de cambiarlo todo. La incertidumbre se adueñó de mí. ¿Qué había en esa carta? ¿Qué secretos se ocultaban bajo mi propia fortuna? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y ya que estás ahí, dale like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La tormenta había comenzado a amainar, susurrando suavemente en los cristales desgastados por el tiempo mientras yo sostenía la carta, mi corazón latiendo al ritmo de la lluvia que aún caía. No podía quitarme la sensación de que ese papel amarillento traía consigo una esperanza lejana, a pesar de mi escepticismo. La limpiadora, mientras tanto, se quedó en silencio, esperando que el peso de mis pensamientos me impulsara a romper mi propia barrera. Con un temblor en las manos, finalmente rompí el sello. El aroma a tinta y papel viejo llenó mi nariz mientras leía las palabras garabateadas. Era una carta de mi madre, que había estado perdida durante años. Recordé esos días de infancia, los abrazos cálidos y la risa que solía llenar mi hogar antes de que el dinero se convirtiera en un enemigo silencioso que lo arruinó todo. Cada oración traía de vuelta recuerdos de amor, generosidad y el valor de ser humano. «No permitas que el miedo te consuma», decía ella. Se sentía tan cercana a mí en ese momento, como si pudiera escuchar su voz alentándome en la penumbra. Pero el eco de mi propia angustia me arrastró de nuevo. ¿Cómo podía seguir el consejo de alguien que había dejado este mundo muy temprano? La limpiadora, con su mirada escrutadora,
pareció leer mis pensamientos. Tus raíces son más profundas de lo que crees, murmuró, como si entendiera el duelo que arrastraba. Tu madre te enseñó a brillar, y no lo olvides. A veces, las respuestas están más cerca de lo que pensabas. De repente, sentí que la muralla que había construido para protegerme de cualquier emoción estaba empezando a desmoronarse. Sin darme cuenta, una lágrima escabulló por mi mejilla. ¿Por qué me ayudas?, logré preguntar. Con la voz entrecortada, ella sonrió suavemente, una expresión cargada de compasión. Porque todos somos un poco perdidos. A veces, el tiempo se detiene, y lo que parece ser un simple encuentro puede cambiar nuestras vidas para siempre. No eres solo un millonario en pánico, eres un ser humano que ha sentido el dolor y la pérdida. Sus palabras resonaron en mí como un canto olvidado. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me había mirado más allá de los ceros en mi cuenta bancaria. En ese momento, comprendí, ella no solo estaba limpiando mi casa, estaba limpiando mi alma. Me di cuenta de que podría abrirle la puerta a la esperanza, aunque tuviera miedo de lo que vendría. Al levantar la mirada, vi que su expresión había cambiado. Había un brillo diferente en sus ojos, como si estuviera siendo testigo de una revelación. No todos los secretos tienen que ser oscuros, dijo, haciendo una pausa. A veces, hay cosas que pueden liberarte. Fue entonces cuando me di cuenta de que el cambio que tanto anhelaba no estaba solo en la carta que sostenía en mis manos, estaba en aceptar mi vulnerabilidad. Aunque el miedo persistía, empecé a vislumbrar una salida al túnel en el que había estado atrapado por tanto tiempo, pero el instante se rompió cuando la puerta principal se abrió de golpe. Una figura se deslizó a través del umbral, era mi socio de negocios, con el ceño fruncido, un rayo de preocupación en su mirada. Tienes que saber esto, gritó, la voz ahogada por la tormenta que aún murmullaba a nuestro alrededor. Mientras fijaba mi mirada en él, sentí que el corazón me daba un vuelco. La verdad sobre mi imperio comenzaba a desmoronarse aún más, y la sonrisa de la limpiadora se desvaneció entre la incertidumbre. Los secretos que habían estado sepultados bajo la superficie no solo amenazaban con salir a la luz, también podría significar perderlo todo de nuevo. Me encontraba en una encrucijada. Podría enfrentar más revelaciones, aceptar la esperanza que había emergido de la tormenta, o la traición del pasado me hundiría sin remedio. El rostro de mi socio parecía marcado por una urgencia que me hizo temblar. Es grave, continuó, acercándose, y su voz temblaba como si el peso de sus palabras podría aplastarlo. Los informes financieros están llenos de irregularidades. Si no haces algo, esto podría estallar en la prensa en cualquier momento. La lluvia exterior había cesado, pero el torrente que golpeaba mi interior parecía aún más feroz. Todo lo que había construido, los sacrificios que había hecho para levantar mi imperio, estaban amenazados por lo que parecía ser un simple error contable. Mi mente giraba como un torbellino, tratando de encontrar sentido en la desesperación que ahora me rodeaba. ¿Irregularidades? ¿Cómo es posible?, balbuceé, una mezcla de incredulidad y miedo atravesando mi voz. Cerré los ojos por un instante, intentando crear un espacio en mi mente. Recordé la carta de mi madre, sus palabras de aliento que ahora parecían una broma cruel en contraste con mi realidad aplastante. ¿Cómo podía seguir su consejo ahora, cuando todo se desmoronaba a mi alrededor? La limpiadora, que había sido testigo de mi tormenta interna, observó con atención. Su mirada, una mezcla de compasión y determinación, parecía transmitir que no estaba sola en este momento. La vida nunca se detiene a esperar, murmuró, su voz tranquila contrastando con el caos en mi pecho. Cada caída es una oportunidad de levantarse. Mi socio reunió su valentía y apretó los labios. Necesitamos actuar rápido. He contactado a un buen abogado. Debemos ser proactivos y solucionar esto antes de que se convierta en un escándalo. Su voz era firme, pero mi corazón estaba a la deriva. Me giré hacia la limpiadora, buscando alguna señal de apoyo. Esto es horrible, murmuré, sintiendo el nudo en mi estómago apretarse aún más. Ella se acercó, colocando una mano sobre mi brazo, un gesto sencillo, pero poderoso. Escucha, dijo con calma, los momentos más oscuros también son los que nos permiten ver con claridad. Tus recursos no son solo dinero, tienes la inteligencia, la pasión, y sobre todo, la experiencia de haber enfrentado y superado la adversidad. No todo está perdido. A pesar de su enfoque positivo, un miedo primordial se apoderó de mí.
La esperanza que había comenzado a asomarse mientras leía la carta se desvanecía rápidamente. Sentí que mi vida estaba dividida entre aquel niño que había sido y el hombre que enfrentaba el abismo del fracaso. ¿Y si no puedo rectificar esto? ¿Y si es el final de todo? La limpiadora me miró con una intensidad que me hizo detenerme. ¿Y si no? ¿Qué pasaría si todo esto te lleva a ser más fuerte? Tal vez todo lo que has vivido, cada pérdida, cada lucha, te ha preparado para este momento. No cedas al miedo, usa tu fuego interior como luz. Sus palabras golpearon mi resistencia. Al buscar consuelo en ellas, algo en mí empezó a encenderse nuevamente. Era como si su fe en mí despertara el eco de la persuasión que había escuchado en la carta de mi madre. La tormenta aún rugía en mi mente, pero había un destello de luz en la distancia, un sendero que no había visto antes. Está bien, dije, llenándome de determinación. Hagámoslo. Aclararé esta situación. Necesito un plan. De repente, el poder de las decisiones comenzó a fluir por mí. La idea de rendirme fue reemplazada por un fuego que corre por mis venas. Empecé a ver no solo lo que estaba en juego, sino también lo que realmente significaba luchar por mi legado, pero justo cuando las palabras estaban a punto de salir de mi boca, reconociendo la fortaleza que había despertado, mi socio interrumpió de nuevo. Hay algo más que debes saber, dijo entrecortadamente, como si luchara por encontrar las palabras adecuadas. He tenido conversaciones con algunos de nuestros inversores. Hay rumores de un trato que podría cambiarlo todo. Y no son buenos. El aire a mi alrededor se volvió denso. Aquel destello de esperanza se apagó como una vela en la oscuridad. Me pregunté con desesperación qué más podría salir a la luz, cuántos frentes tendría que enfrentar. Pero en el fondo, sabía que tenía que prepararme, no solo para el embate que vendría, sino para enfrentar las sombras que había mantenido a raya durante tanto tiempo. El camino se tornó más difícil, y los ecos de mis demonios interiores reverberaron una vez más. ¿Podría realmente enfrentar la verdad que me acechaba? La puerta de mi posible salvación se cerraba rápidamente mientras nuevos secretos salían a la luz. La batalla apenas comenzaba, y entre las sombras, la única luz parecía ser el coraje que me había entregado una limpiadora. Y mientras mis pensamientos giraban sobre el borde del abismo, una nueva verdad se asomó a la superficie. Tal vez la salvación no estaba en poder controlarlo todo, sino en aceptar que el cambio era inevitable y que, a veces, se encontraba en aceptar la vulnerabilidad de la vida misma. Estaba atrapado en un mar de incertidumbre, la ansiedad pesaba junto a mi socio en la habitación. La limpiadora, quien hasta ese momento había sido una figura fugaz en la panorámica de mi mundo, ahora parecía ser la única ancla en esta tormenta. ¿Qué te preocupa?, preguntó, mirándome a los ojos con esa sinceridad casi desarmante. En su mirada había una chispa que, por un momento, me hizo recordar el refugio de cariño de mi madre, unas horas perdidas en la niñez. Me preocupa perderlo todo, admití, sintiendo como la honestidad abría una herida en mi pecho. Cada triunfo ha costado sangre, sudor y lágrimas. Cada paso que he dado fue para construir algo que ahora se tambalea por, quizás, un error. ¿Y si no puedo encontrar la manera de retroceder? ¿Y si esto simplemente se convierte en un desastre público? Esas preguntas son comprensibles, dijo la limpiadora suavemente, su tono envolvía la habitación con un aire de calma. Pero recuerda, la vida también nos sorprende en los momentos más desafiantes. He visto personas caer y levantarse, no porque fueran perfectas, sino porque aprendieron, adaptaron y cambiaron su enfoque. Quizás, esta sea la oportunidad que necesitas para hacer lo mismo. La idea de transformar esta crisis en un catalizador para el cambio resonó en mi mente. Pero justo en ese instante, la puerta de la oficina se abrió de golpe, y el abogado que mi socio había mencionado irrumpió en el espacio con una agitación palpable. Lo siento por la intromisión, pero debemos hablar ahora. Su mirada estaba llena de urgencia y, cuando se acercó, supe que la tormenta exterior era solo un reflejo de la interna. ¿Qué sucede?, pregunté, dejando a un lado mi vulnerabilidad momentáneamente. La necesidad de actuar, de tomar control, se apoderó de mí como un impulso inevitable. El silencio de nuestros inversores es ensordecedor. Han comenzado a murmurar sobre retirar su apoyo si no resolvemos esto de manera preventiva. Quieren certidumbre, especialmente en tiempos tan inciertos, dijo mirándome fijamente.
Hay roces, posibles traiciones dentro de la empresa que aún no conocemos. Si quieres proteger tu legado, necesitas ser proactivo. Sus palabras eran como un balde de agua helada, un nuevo nivel de desafío que debía enfrentar. Aunque advertía la advertencia en sus ojos, una chispa de desafío comenzó a arder en mí. No voy a dejar que esto se pudra. Necesito que me consigan los estados financieros, todos los balances, en 24 horas. Quiero que rastreen cada cifra y verifiquen cada transacción. Nos enfrentaremos a esto, y lo haremos a mi manera. El abogado asintió, su expresión cambiando de preocupación a respeto. Luchando por hilar una sonrisa en medio de este caos, sentí un ímpetu renovado. Cualquier batalla era más fácil de enfrentar cuando tenías un propósito claro. La voz de la limpiadora interrumpió mi lluvia de pensamientos. A veces, lo que nos impulsa hacia adelante puede ser más importante que el resultado final. Encuentra ese propósito, y aunque el camino sea rocoso, la conexión que desarrolles contigo mismo en el proceso es invaluable. A medida que salía de la oficina, un torrente de emociones se desencadenó en mí. Las palabras de la limpiadora giraban en mi cabeza, cansadas pero perfectas. Pero también, la preocupación y la incertidumbre de lo que podría encontrar en esos documentos apuntaban a la travesía emocional que estaba por venir. Tomar las riendas de la situación podría abrir puertas, pero también podría desatar la tormenta completa. Las horas se convirtieron en una lucha frenética, el sonido de la máquina de café, las conversaciones lejanas y la ansiedad que palpaba en el aire creaban un ambiente tenso. Pero en medio de aquella vorágine de cifras y documentos, un mensaje emergió, un correo electrónico de un inversor clave que me sentó en la silla como una losa. El asunto decía, urgente, necesito hablar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ya no era solo un problema contable, estaba en juego el futuro mismo. ¿Qué preparativo mental puede ayudarme a enfrentar esto?, pensé, mientras, en lo profundo, una vocecita preguntaba si realmente estaba listo para lo que pudiera venir. La limpiadora había encendido un fuego en mi interior, pero con esta revelación, estaba a punto de enfrentar no solo a mis enemigos en el mundo de los negocios, sino también los demonios que habían acechado mi vida durante años. Las sombras de mi pasado despertaban, y una pregunta retumbaba en mi mente: ¿podré reconciliar mi historia, mis miedos y el futuro incierto que me esperaba? El reloj avanzaba y con él, el inevitable encuentro con ese inversor. Mientras mi corazón latía con fuerza, una verdad me golpeó al instante: la vulnerabilidad no era debilidad, y la lucha por mi legado trascendía lo financiero. Era una lucha por la redención, por la capacidad de reescribir la narrativa de mi vida y finalmente descubrir quién era yo en el proceso. Me enfrenté al espejo del baño, tratando de ajustar la corbata con manos temblorosas. Cada pliegue y cada giro se sentían como un recuerdo del hombre que solía ser, seguro, audaz y en control. Ahora, era un reflejo distorsionado por la ansiedad. La limpiadora había dejado una huella en mí, una chispa que me empujaba a hallar los espacios donde la luz pudiera filtrarse en la incertidumbre. Pero el peso de la conversación que me esperaba se cernía sobre mí como una nube oscura. El recibo de ese correo hizo que cada latido de mi corazón resonara como un tambor de guerra, marcando el inicio de una batalla que había estado esquivando durante años. ¿Me estoy enfrentando a la caída de un imperio o a la oportunidad de renacer?, pensé mientras salía del baño. Decidí llevar un compás de resolución al encuentro. Al final del pasillo, la puerta de la sala de conferencias estaba entreabierta, y la voz del inversor llegaba suavemente, como el eco de un trueno lejano. Me detuve un instante, respirando profundamente, recordando las palabras de la limpiadora: la vulnerabilidad puede ser un arma poderosa. Sin más preámbulos, empujé la puerta y entré. La sala estaba iluminada por la luz tenue del atardecer que se filtraba a través de los cristales. El inversor, un hombre al que había admirado durante años, se sentó en la cabecera de la mesa con una expresión entre la preocupación y la impaciencia. Gracias por venir. Necesitamos hablar de la situación actual, dijo, sin preámbulos. Sí, entiendo. La incertidumbre me ha llegado, respondí, tratando de infundir en mi voz el peso de la honestidad. La tensión en el aire era palpable, pero decidí no amedrentarme. Exponer mi vulnerabilidad podría ser mi mejor defensa. El inversor arqueó una ceja, sorprendido por mi apertura. He estado en este juego el tiempo suficiente para saber que las cosas no siempre van como uno espera, dijo lentamente. Pero debes entender que los inversores están interesados en resultados, no en emotividades.
Su tono era firme, pero, en su mirada, percibí una grieta de compasión. Eso lo sé. Pero también sé que detrás de los números hay esfuerzo humano, hay un sueño en el que todos hemos invertido, respondí, la pasión surgiendo de alguna parte olvidada de mí. Deseo no solo resolver esta crisis, sino transformarla. Quiero que invertamos en el futuro, no en las sombras de lo que pudo haber sido. El inversor me miró fijamente, como si intentara calibrar la autenticidad de mis palabras. Eso suena bien, pero debes tener un plan sólido. No podemos arriesgarnos a más pérdidas. Y entonces, como en un instante revelador, mis pensamientos regresaron a la limpiadora. Sus palabras sobre la adaptación giraron en mi mente. Construyamos ese plan juntos, propuse, mirándolo a los ojos, sintiendo que el verdadero desafío era romper las barreras de la desconfianza. Confía en mi visión y en mi deseo de cambiar. Permíteme mostrarte cómo podríamos convertir esto en algo aún mayor. Su mirada se suavizó, pero un rayo de preocupación seguía presente. Es un riesgo, y si fallas y fallo, será mi fallo. Pero si me apoyas, podría transformar esta situación para todos nosotros. Lo interrumpí, sintiendo que las palabras fluían como si fueran un mantra. No solo se trata de mí, se trata del legado que hemos construido juntos, del equipo que se ha dejado la piel en este proyecto. Al fin, él asintió lentamente, contemplando la posibilidad de la colaboración. Pero antes de que pudiera ofrecerme cualquier respuesta, se escuchó un sonido ensordecedor en la puerta. El abogado que había salido apresuradamente minutos antes regresó, su rostro pálido y transido de preocupación. Lo siento, es una emergencia, dijo, mirando al inversor antes de enfocarse en mí. Hay una filtración de información sensible que debemos abordar de inmediato. Esto está complicando las negociaciones. Mi estómago se hundió, como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. La oportunidad de conexión que había comenzado a construir se rebajaba frente a un nuevo monstruo. Miré al inversor, que ahora se acercaba a la realidad fea de esta situación, y de pronto, la angustia se acentuó en el aire. Lo que sea que esté pasando, lo solucionaremos, juntos, murmuré, aunque el temblor en mi voz traicionó mi voluntad. El inversor asintió, pero la preocupación llenó el espacio mientras nos preparamos para iniciar una nueva batalla. Y cuando giré hacia el abogado, su expresión era más que un simple aviso. Era una súplica, un recordatorio de que en este juego, los fantasmas del pasado no iban a dejar de atormentarme tan fácilmente. La presión del presente se sentía como una cadena, y en la distancia, vislumbré la sombra de un conflicto interno no resuelto que reemergía. La limpiadora había encendido mi fe, pero los últimos tropiezos me hicieron cuestionar en qué parte de mi viaje había comenzado a perderme. ¿Podría realmente encontrar la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir, no solo en el negocio, sino en la vida misma? La respuesta se escondía en la adversidad que me acechaba desde todos los flancos, y la osadía del silencio a mi alrededor me retaba a ser el hombre que no sabía si aún era. Cuando el abogado comenzó a detallar la emergencia, mi mente se inundó de imágenes, noches sin dormir, decisiones apresuradas y un camino comprometido con demasiadas serpientes en el sendero. El hombre seguro que solía ser se había diluido en un mar de dudas. Cada palabra del abogado resonaba como un tambor, incrementando la tempestad que ya latía dentro de mí. Alguien en nuestro equipo ha estado vendiendo información. No tengo detalles específicos, pero las repercusiones pueden ser devastadoras, dijo, su voz temblando levemente mientras señalaba los documentos que sostenía. Necesitamos reagruparnos inmediatamente y pensar en cómo minimizar el daño. Debemos detener esto antes de que se pierda más. Mientras hablaba, vi cómo el inversor fruncía el ceño, sus labios apretados en una línea tensa. Ya no éramos el equipo sólido que soñé, sino un conjunto de individuos aterrados por el desplome inminente de un castillo construido sobre arena. Cuando me fijé en el rostro del abogado, su ansiedad se notaba a milímetros de distancia. Quise gritar. No solo por la situación, sino por el peso de la traición que flotaba como un espectro a nuestro alrededor. ¿Podemos rastrear quién es? ¿Hay alguna forma de saber en qué punto comenzó esto? Pregunté, tratando de mantener la voz firme aunque sabía que la esperanza se deslizaba como arena entre mis dedos. Lo intentaremos, pero el tiempo corre en nuestra contra, respondió el abogado, con ojos llenos de preocupación. La desesperación amenazaba con devorarme. Todo lo que había construido, todo lo que tenía significado, estaba siendo arrastrado a un abismo oscuro.
Necesitaba recordar la chispa que la limpiadora había dejado en mí, ese hilo de fe que aún parecía atar mi destino. Aún así, dudaba de mi capacidad para conducir a mi equipo, y el peso de la responsabilidad me sentó en los hombros como un yugo. Necesitamos transmitir un mensaje claro: estamos unidos, y no dejaremos que esto nos divida, dije, sintiendo que el impulso de liderazgo comenzaba a afianzarse dentro de mí. Confiemos en nuestra red y usemos nuestra inteligencia para desactivar esta bomba antes de que estalle. Reúne a todos. Quiero que estén al tanto de esta situación. Es hora de que demostramos que somos más fuertes juntos. El inversor asintió lentamente, considerando mis palabras. Había algo en su mirada esta vez, una chispa de reconocimiento quizás, que sentí como un abrigo en medio de la tormenta que se avecinaba. Bien. Juntos. Pero cada detalle cuenta, no podemos permitir que la culpa se deslice entre nosotros, dijo, su voz volviéndose más firme, mientras el abogado se movía para reunir al equipo. Sentí una pequeña corriente de optimismo fluir a través de mí, pero aún permanecía un temor latente. ¿Podría contener esto? La angustia de lo que significaba un fracaso se colaba entre los pensativos labios del inversor y las manos temblorosas del abogado. Visualicé el impacto que tendría en cada miembro del equipo y, a causa de eso, un nuevo impulso me llegaba. Recuerda, si caemos, caeremos de pie, murmuré, pero en mi interior la preocupación seguía girando como un relámpago en la tormenta. Miré por la ventana, la luz atardecida abrazaba la ciudad. Vi reflejos en el cristal que insistían en recordarme que el futuro era incierto y, sin embargo, podía ser hermoso. El abogado regresó con el equipo, y una reunión de emergencia comenzó a gestarse con miradas serias y voces controladas. Sabía que cada palabra contaría. Abrí la reunión con valentía, pero temía que el temor desplazara la esperanza. No sabía si lo lograríamos, pero en ese momento, quería creer que juntos podríamos salir de este laberinto, y mientras mi voz resonaba con convicción, una nueva notificación emergía en mi teléfono. Un mensaje del correo electrónico que había recibido antes, un nombre mencionado, un recuerdo que rápidamente se volvió cenizas. Era el nombre de alguien de mi pasado que nunca pensé volvería a aparecer. Espera, dije, el corazón golpeando en mis sienes, sintiendo que la revelación podía cambiar el rumbo de la noche. Necesitamos saber qué conexiones tiene esta filtración con el pasado. Puede que haya más en juego de lo que creemos. La sala se silencia, todos los ojos fijos en mí, el desafío reflejado en sus miradas. Pero mientras el odio y la traición emergían, la inquietante pregunta ecoaba en mi mente: ¿cuánto de mi pasado estaba dispuesto a arriesgar en esta búsqueda por un futuro que tal vez nunca llegara? La atmósfera en la sala era densa, cargada de una expectativa que podría cortarse con un cuchillo. Mientras todos me miraban, mi mente divagaba. Recordaba la forma en que aquella persona, de quien ahora aparecía el nombre en el correo, había sembrado pequeñas dudas en mi vida tiempo atrás. Era un eco que nunca se extinguió del todo. ¿Estás seguro de que quieres abrir esa puerta? Me susurré a mí mismo, el remordimiento empañando el brillo de la esperanza que intentaba aferrarme. ¿Quién es?, preguntó una voz ansiosa, posiblemente la del abogado, pero mi atención se había desviado a las nubes que cubrían mis pensamientos. La reunión se convirtió en una marea de palabras, preguntas y conjeturas. Sentí como mi lápiz se deslizaba nerviosamente sobre el papel frente a mí mientras luchaba por concentrarme. Se llama Marcos, logré articular. Era un viejo colega, alguien que, bueno, digamos que su ética no era la más brillante. Si hay algo que ha podido iluminar en este asunto, necesitamos movernos rápidamente. En el tono de mi voz resonó el eco de advertencias pasadas, de lecciones aprendidas a un precio muy alto. La inevitabilidad del desastre parecía acercarse como un predador acechante. ¿Por qué regresar ahora?, preguntó el inversor mientras se acariciaba la barba, como si sus pensamientos pudieran hacerse más claros a través del gesto. No lo sé, pero esto huele a un juego mucho más grande. Con la filtración y su nombre en medio de esto, es un punto de partida. Necesitamos acceder a información, hacerle las preguntas adecuadas y ver si todavía tiene contactos en nuestros círculos. Puede que esté detrás de todo esto, respondí, urgido por un impulso que comenzaba a crecer en mí, una chispa de determinación. Mientras los rostros a mi alrededor se llenaban de inquietud, mi corazón comenzó a latir con más fuerza.
Este Marcos había sido parte de un sendero que creía haber dejado atrás. La posibilidad de que volviera a implicarse en mi vida me asustaba, pero también me despertaba una rabia contenida. Si alguien estaba amenazando lo que había construido, no estaba dispuesto a dejar que se saliera con la suya. Voy a necesitar que todos se mantengan alerta, continué, contemplando a mi equipo con intensidad. Tengan cuidado con los pasos que dan y quiénes son sus aliados. A veces, los enemigos vienen disfrazados de amigos. La sala se llenó de murmullos. A pesar de la desesperación, algo me decía que estábamos tocando un punto crítico. En el aire flotaba una nueva determinación entre los miembros de mi equipo. Podíamos utilizar su desconfianza y atizar nuestra unión, construir sobre la incertidumbre. La historia del castillo de arena podía convertirse en una fortaleza si decidíamos trabajar juntos. Algunos minutos después, todos habían pasado a concentrarse en sus tareas, hablando entre ellos en voz baja, trabajando en la recolección de datos y conexiones, mientras el abogado tomaba registros. De repente, el silencio que había caído sobre mí se fracturó por el sonido nítido de un mensaje de texto que llegó a mi teléfono. La pantalla mostraba una notificación de una aplicación de redes sociales. Un rostro familiar me miraba, el brillo en los ojos realizado en el pixelado de la imagen, un comentario de hace años. Siempre estaré aquí. Era de ella, la limpiadora, la mujer cuya simple interacción había encendido una llama en mi vida. ¿Quién es?, preguntó el abogado al notar mi reacción, mis dedos aún temblorosos al tocar la pantalla. Es alguien que conocí hace mucho. Una amiga. Borró su rastro hace años, pero este mensaje significa que sigue presente de alguna manera, respondí, sin saber si revelar más de esa conexión sería un alivio o una carga. La incertidumbre volvió a asomarse. Quizás sepa algo que nos ayude, tal vez tenga información, respondí con la esperanza de que su historia aún tuviera un giro que ofrecer. Pero mi corazón se debatía ante la posibilidad de buscarla. ¿Qué pasaría si ella no quería ser parte de este lío? ¿Y si él? Pasado volvía a perseguirme, esta vez con un aire de venganza. Como podría salir ileso, sin mirar más, escribí un mensaje rápido, sintiendo la transgresión de invocar recuerdos y emociones miserables. Necesito hablar contigo sobre algo serio. La angustia se deslizaba a través de mis entrañas mientras presionaba enviar, sin saber si estaba ante una bendición o una maldición disfrazada. A medida que la reunión tomaba un nuevo rumbo, el futuro se volvía más incierto. Las luces de la ciudad afuera danzaban, y me pregunté si la esperanza se estaba ocultando entre las sombras. Había un camino a seguir, pero las decisiones, como siempre, estaban revestidas de fuerza y vulnerabilidad. En ese instante, mi teléfono vibró de nuevo. Era ella. Y en la pantalla, un único mensaje que me heló la sangre: sabía que volverías a necesitarme. La sala, que había estado llena de murmullos y tensión, ahora estaba casi en silencio, como si todos esperaran a que dijera la siguiente palabra. Mis ojos se aferraron al mensaje, y sentí que el tiempo se había detenido. Aquellas palabras eran una grieta que se abría en el suelo de mi realidad, y mi mente luchaba por procesar lo que significaban. ¿Qué sucede?, insistió el abogado, su tono ahora impregnado de ansiedad. Es complicado, logré responder, mis labios temblando un poco. Pero en realidad, la complejidad era solo una parte de la ecuación. Todo en mí quería volver a los momentos en que ella iluminaba mis días, un tiempo en el que las preocupaciones eran simples y la vida parecía clara. Pero también había sombras, y no solo de nostalgia. ¿Sabes quién es?, insistió el inversor, haciéndome caer en la cuenta de que en su agitación ya había dejado de hablar de Marcos. Uno o dos detalles, respondí, incapaz de trazar un camino claro en mi mente. ¿Acaso podía revelar mi conexión con ella sin ponerla en riesgo? Fue alguien que hizo mucho por mí en mi vida, pero las circunstancias nos separaron. Y ahora, parece que ha vuelto. Si él está detrás de esto, podrías estar en peligro, dijo una voz detrás de mí, y giré para encontrar a una de mis asistentes, prácticamente pálida. Deberíamos informar a la seguridad. Espera, respondí, aún incapaz de decidir el siguiente paso correcto. La certeza de que necesitaba información en lugar de suposiciones me estaba llevando a este laberinto emocional. Necesito hablar con ella. Eso puede no ser seguro,
y no sabemos cómo podría reaccionar, dijo el abogado, su tono cada vez más preocupado. Las decisiones impulsivas pueden costarte mucho. También pueden ser la única oportunidad que tengo, repliqué con algo de dureza, sintiendo la urgencia recorrerme. No puedo permitir que el miedo me paralice, no esta vez. Con un movimiento de mi mano, envié un mensaje. ¿Podemos vernos? Es urgente. Mi pecho se agolpaba con la respiración entrecortada. La lucha que estaba teniendo entre el deseo de huir de los fantasmas del pasado y el impulso de enfrentar lo que venía era abrumadora. Pero había un hilo en mi interior, un lazo que me unía a ella, y no podía ignorar su llamado. Mientras esperaba su respuesta, una parte de mí sentía que la desesperación podía ser la clave. Un rayo de luz podía surgir incluso de las situaciones más oscuras. Pero no podía evitar sentir que estaban acumulándose las piezas de un rompecabezas que no estaba listo para resolver. El abogado, que parecía interpretar mis pensamientos, se inclinó un poco hacia mí. Si decides encontrarte con ella, asegúrate de que no haya nadie cerca. No deberías asumir riesgos innecesarios. Justo cuando estaba a punto de responder, mi teléfono vibró de nuevo. Mi corazón casi se detiene cuando vi que era un nuevo mensaje. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que sepas que nunca me fui? El mundo exterior comenzó a desenfocarse. ¿Qué quería decir con eso? La confusión se asentó sobre mí. Ella siempre había sido un faro, y ahora sus palabras evocaban recuerdos que nunca supe si estaban anclados en la realidad o solo en mi mente. Había una conexión inmensa entre nosotros, pero en ese instante era difícil saber si era un refugio o una trampa. Sin pensarlo dos veces, respondí rápidamente: por favor, quiero hablar contigo en persona. Puede que estemos en peligro. Mientras enviaba el mensaje, supe que había decidido entrar en un territorio desconocido. Es un riesgo, murmuró el abogado, aunque podía escuchar la inquietud en su voz. Pero si realmente tienes motivos para buscarla, confía en tu instinto. Lo haré, respondí sin saber si mi voz era firme o temblorosa. Mientras los demás continuaban en la reunión, me perdí en mis pensamientos. Lo que había comenzado como un mero intercambio de información había evolucionado para amenazar mis cimientos. Era un juego cruel el que jugábamos con el tiempo, y la única manera de salir con vida era adaptarme rápidamente a los cambios. Mi teléfono vibró, y otro mensaje apareció. ¿Dónde y cuándo? Hay un café cerca del edificio. ¿Te parece bien en media hora?, escribí, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio, pero antes de presionar enviar, un tirón en mi estómago me hizo dudar. ¿Era correcto arrastrarla otra vez a mi vida? Pero mi mente no podía evitar pensar en que, tal vez, el destino había estado tocando a nuestra puerta, y ahora, sus intenciones estaban más claras que nunca. Cuando presioné el botón, supe que estaba tomando la decisión más arriesgada. Un cruce de caminos se acercaba, y yo tenía que estar preparado para enfrentar lo que vendría. La pantalla se iluminó con su respuesta: te veré pronto. Y no puedo garantizar que todo sea seguro. La incertidumbre me envolvió. Había una gran posibilidad de que todo se desmoronara. Pero, en ese instante, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Antes de que pudiera dejar que el miedo me dominara, una frase resonó en mi mente: todo cambio comienza con el primer paso. Y así es como me encontré a punto de entrar en un enredo emocional que podría cambiarlo todo. La espera en el café se sentía interminable. Miraba el reloj una y otra vez, como si con cada segundo que pasaba pudiera cambiar el rumbo de la situación. La ansiedad se apoderaba de mí con cada pitido de la máquina de café, reemplazando la calma con un torbellino de pensamientos sombríos. ¿Qué haría yo si la situación se salía de control? ¿Y si ella no llegaba? Finalmente, la puerta se abrió, y mis ojos se encontraron con los suyos. Reconocerla entre la multitud era tan fácil como recordar un sueño transmitido por los ecos lejanos del pasado. El tiempo se detuvo, sus pasos resonaban en el aire como una melodía que solo yo podía escuchar. Llevaba una chaqueta sencilla, pero su presencia iluminaba el lugar como si el sol mismo se hubiera reflejado en ella. «Hola», dijo, sus ojos profundos mirándome con una mezcla de curiosidad y temor. «Recibí tu mensaje». «Gracias por venir», respondí, sintiendo que mis palabras podían no ser suficientes. No sabía cómo explicarlo, pero tengo la sensación de que estamos conectados por algo más que el pasado. Ella asintió lentamente, su expresión grave.
Es peligroso, ¿sabes? Estar aquí, juntos. No debería haber venido, pero aún así, no podía quedarme de brazos cruzados, lo comprendía, aunque una parte de mí abrigaba la esperanza de que esta vez pudiera demostrar que podía ser protector, que debía estar a su lado. Lo sé. Quiero entender qué está pasando y por qué Marcos está en el medio de todo esto. Pero lo más importante es que quiero asegurarme de que estés a salvo. Su mirada se endureció. Una barrera se puso entre nosotros en ese instante. ¿A salvo? En este mundo, no hay seguridad. Todo podría derrumbarse en un instante. Cuando uno cree estar en control, el destino juega con las cartas que menos esperas. Su tono pesadumbrado reflexionaba sobre la complicidad de nuestras vidas, donde la lucha por el bienestar era una guerra constante. Pero si me dejas entrar, prometo que no se lo permitiré. Juntos, podremos enfrentar cualquier cosa que se interponga en nuestro camino, le dije, sintiendo que mi propio corazón latía con más fuerza al estar tan cerca de ella. ¿Y si soy yo el problema?, preguntó, su voz apenas un susurro. No quiero que te pongas en peligro por mi culpa. Solo debemos descubrirlo juntos, insistí, mientras el dolor de la incertidumbre se instalaba en mi pecho. Por favor, confía en mí. Desde que apareciste en mi vida, todo ha cambiado. Quiero luchar por lo que hay entre nosotros. El silencio llenó el espacio entre nosotros, y con cada segundo, la presión de la posibilidad pareció crecer. En su mirada, percibí una confusión mezclada con esperanza, un destello de la conexión que compartimos. Pero también había miedo, un miedo que podía paralizarnos o impulsarnos hacia adelante. ¿Qué sabes de Marcos?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Lo último que supe fue que había estado resentido. Las cosas nunca terminaron bien. Él está enredado en un oscuro juego de poder, le expliqué, sintiendo que cada palabra era un intento de conectar los fragmentos de una historia que parecía más complicada de lo que recordaba. Y tú eres parte de su estrategia, de alguna manera. Su rostro palideció, y en ese instante supe que la revelación era más de lo que podía soportar. No puedo ser parte de esto. Quiero alejarme de todo eso. Pero no estoy dispuesto a dejarte ir otra vez, le dije, mis palabras resonando con una intensidad que me sorprendía incluso a mí. Si es verdad que Marcos tiene un plan, tal vez debamos anticiparnos. Necesitamos unir fuerzas. No estás sola. El café cobraba vida a nuestro alrededor, risas y conversaciones ajenas a nuestro dolor y angustia. Todo lo que yo podía sentir era la inevitable caída. Ella permaneció en silencio, como si las sombras fueran las únicas que la abrazaban. De repente, el sonido del teléfono interrumpió nuestro momento, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de mi abogado: necesitamos hablar. Es urgente. El nudo en mi estómago se apretó, la sensación de que la tormenta se acercaba. Miré a su alrededor. Podría ser fácil olvidar el peligro, pero ahora la realidad nos golpeaba con fuerza. Podría ser importante, murmuré, pero al verla, supe que insistiríamos en continuar esta conversación. No puedo dejarme llevar por el miedo, confié. Pero deberíamos encontrar un lugar donde podamos planear lo siguiente. Necesito protegerte. Ella simplemente asintió, su mirada volviendo a ser intensa, iluminada con un destello de determinación. Sabía que teníamos mucho en juego. Pero antes de que pudiera articular mi próximo movimiento, vi cómo su expresión se transformaba rápidamente en pánico. No estamos solos. La puerta del café se abrió de nuevo, esta vez con fuerza, y las risas desaparecieron. Un hombre alto y oscuro entró, su mirada fija en nosotros. Cada paso que daba parecía un martillo que golpeaba la madera del silencio. La tensión era palpable. Debemos irnos. Ahora, dije, tomando su mano con firmeza, sintiendo que el caos comenzaba a cerrar nuestro camino. Aún no comprendía completamente la magnitud de lo que estábamos enfrentando, pero sabía que nuestro tiempo se estaba agotando. La conexión que había renacido en nuestro encuentro pronto podría ser lo único que nos mantuviera a flote, y así, corriendo juntos a través de la puerta trasera del café, nos lanzamos hacia lo desconocido, dejando atrás nuestro refugio y el eco de los sentimientos que aún no habíamos resuelto. La oscuridad se cernía sobre nosotros, y yo sabía que nuestro destino estaba a punto de convertirse en algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginamos. El aire frío de la noche iba desgarrando nuestra piel mientras corríamos por las calles desoladas.
Mis pensamientos giraban frenéticamente entre el peligro inminente y la mujer a mi lado. Ella era un destello de luz, un recordatorio de todo lo que había perdido y todo lo que aún podía encontrar. La adrenalina pulsaba en mi sangre, empujándome hacia adelante. Tenía que protegerla. No solo de Marcos y sus planes, sino de los demonios que nos acechaban desde el pasado. Mientras más nos alejábamos de aquel café, el peso de la incertidumbre se establecía como una nueva sombra en nuestras vidas. Nos detuvimos en un callejón oscuro, y las respiraciones entrecortadas fueron nuestro único sonido. Miré su rostro, iluminado por la tenue luz de una farola, y vi el miedo reflejado en sus ojos. ¿Estás bien?, pregunté, pero la respuesta era un susurro, como una mariposa que se desliza en el viento. Nunca debía haberme involucrado. Y sin embargo, aquí estamos, respondí. Podría haber huido de ti otra vez, pero en este instante me doy cuenta de que no puedo. No quiero perderte nuevamente. Un escalofrío recorrió mi espalda en ese momento, al darme cuenta de lo que estaba en juego. No se trataba solo de Marcos o de los secretos que amenazaban con arruinar mis días. Era ella. Siempre había sido ella. De repente, el universo pareció alinearse cuando su mano buscó la mía. Era un gesto simple, pero inundado de promesas. Si enfrentamos esto juntos, tal vez podamos encontrar nuevas respuestas. Tal vez su voz se apagó y, por un instante, ambos compartimos el mismo temor. Sería él realmente el hilo que unía nuestro pasado al presente. Entonces, el sonido de un vehículo se acercó rápidamente. «Es él», exclamé, y supe que nuestra conexión necesitaba fortalecerse. No íbamos a ser víctimas más. En esta batalla, necesitábamos equiparnos con la verdad y enfrentar nuestros miedos más profundos, y por above everything, confiar el uno en el otro. Logré tomarle los hombros y miré en sus ojos con una intensidad que parecía atravesar la niebla de dudas que nos rodeaba. Podría no ser el momento más apropiado para decirlo, pero esta noche, todo lo que tenemos importa más que cualquier cosa en este mundo. Lucharé por ti, pero también necesito saber que pelearás por nosotros. ¿Puedes hacerlo? Ella dejó que sus ojos se llenaran de lágrimas, pero había una chispa de resiliencia en su mirada. Lo haré. Lo prometo. Al escuchar esas palabras, una sensación de alivio se apoderó de mí. Puede que el camino estuviera cubierto de sombras y de antiguos rencores, pero justo en ese instante, entendí que teníamos el poder de modificar nuestra narrativa. Aunque el destino fuera incierto, la posibilidad de un futuro juntos ardía como una antorcha en la oscuridad. El vehículo se detuvo frente al callejón, y los motores sonaron, pero no éramos presa del pánico. Solo necesitábamos una estrategia. Nunca olvidaré cómo, todavía abrazando la conexión que habíamos formado, vislumbré una puerta detrás de mí. Este camino quizás sea el que necesitamos. Atrás hay un callejón oscuro, pero adelante hay espacio para correr juntos a la luz. Sin pensarlo dos veces, tomé su mano, y en un acto de fe, nos lanzamos hacia lo desconocido. Corrimos, la adrenalina alimentando cada zancada, hasta que finalmente encontramos un remanso, un lugar donde la luz no se había apagado y la amenaza se borró momentáneamente. Ella me miró, y el silencio estalló entre nosotros, como si todo el peso del mundo saliera de nuestras espaldas. Justo cuando creí que podría compartir cómo me sentía, su mirada se desvió hacia un rincón. Entonces, con una voz suave pero decidida, pronunció lo que ambos sabíamos: todo comienza de nuevo aquí. No, y supe que era el momento de aceptar todo lo que habíamos enfrentado. Sí. Es aquí donde reescribimos nuestra historia, respondí. Y nada, ni siquiera la sombra de Marcos, podrá detenernos esta vez. A partir de ese instante, la esperanza renació como una flor en el desierto. Caminamos juntos hacia la luz con una nueva determinación. Cada paso se convertiría en un símbolo de nuestro compromiso mutuo. Y mientras el futuro nos aguardaba, un susurro se tornaba un grito en mi corazón. No hay nada más poderoso que la elección de amar y luchar por lo que realmente importa, porque en ese momento, entendí que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en la conexión indestructible que compartimos, y con esa certeza, el eco de nuestras promesas resonaron por toda la noche. La historia de un millonario y una limpiadora no había terminado, apenas comenzaba.